Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos todos. Bien, soy Antonio Muñoz, como muchos de vosotros ya sabéis. El próximo día 26 de mayo estamos convocados todos los ciudadanos de los 28 países, de los 28 estados que todavía conformamos parte de lo que se ha dado en denominar la Unión Europea. Estamos convocados a las urnas, estamos convocados a elegir a los representantes del Parlamento Europeo. Por lo tanto, también los ciudadanos españoles están dentro de esta convocatoria. Bien, creo que es obligado decir algunas cosas antes de que llegue dicha fecha y más allá de que tengáis decidido o no el acudir a las urnas para votar concretamente los representantes al Parlamento Europeo o de que hayáis ya decidido no hacerlo, más allá de todo eso, quiero aportaros algunos datos. Quiero, de alguna manera, acercaros un poco lo que es el Parlamento Europeo, porque muchísima gente, pues la verdad es que de esto no sabe nada o casi nada y, bueno, pues yo creo que no está de más aportar algún dato. Lo primero de todo que quiero que sepáis es que el Parlamento Europeo no es el único, es el único Parlamento del mundo que no representa la soberanía popular. Sí, aunque sea un parlamento, como habéis oído, no representa la soberanía popular. Yo os invito a que, si no os lo creéis, pues os leáis el Tratado de Lisboa, os leáis el Tratado Constitutivo de la Unión Europea, os leáis el Tratado de Funcionamiento y a ver si en algún lugar encontráis algo referente al concepto básico de la teoría política, como es el de la soberanía popular, que la soberanía popular reside en el pueblo. A ver si sois capaces. Bueno, ya os adelanto que no hagáis demasiados esfuerzos porque no lo vais a encontrar. Así que ya os lo anticipo, pero no obstante, si queréis salir de dudas, verificadlo por vosotros mismos. Mirad, el Parlamento Europeo se puede calificar de irrelevante, de grotesco y hasta de ridículo. Incluso ha habido algún conocido político español, cuyo nombre es Julio Anguita, que ha llegado a calificar al Parlamento Europeo de cero a la izquierda. Sí, como lo oís. ¿Y todo esto por qué? Bueno, porque evidentemente, si se trata de un Parlamento que no representa la soberanía popular, ¿para qué sirve entonces? Mirad, hay que concluir, antes de nada, que el Parlamento Europeo, la supuesta representación de la soberanía popular, que no lo es rehén de la Comisión Europea, formada o constituida por 28 comisarios, uno por cada país, que no han sido elegidos absolutamente por nadie. Concretamente, por ejemplo, el artículo 225 del Tratado de Funcionamiento dice que será el Parlamento, por mayoría, quien le haga saber a la Comisión aquellos aspectos, aquellas cuestiones que deberían ser abordadas por esta para ser planteadas al Parlamento. Bueno, parece que aquí hay una cierta iniciativa, ¿verdad? Pues la respuesta es que no, porque si la Comisión no dijera nada o se opusiera a esta, entre comillas, iniciativa legislativa del Parlamento de Estrasburgo, que es donde está ubicado, pues entonces esa propuesta habría quedado en nada. Por lo tanto, llegad vosotros a vuestras propias conclusiones. En el Parlamento Europeo se sientan 750 representantes, entre comillas, más uno que es elegido entre todos ellos, que es el presidente. Los diputados lo son por un periodo de 5 años, mientras que el presidente lo es por un periodo de 2 años y medio. La mayor parte de estos personajes que se sientan en el Parlamento Europeo supuestamente representándonos a nosotros, se pueden calificar perfectamente como de políticos que ya están cascaos, gente que ya no tiene futuro en el mundo de la política, gente que ya ha pasado por todos lados y que cuando ya se ha llegado a la conclusión dentro del partido político correspondiente de que no valen para nada,
entonces lo mandan al Parlamento Europeo. Por lo tanto, se ha calificado, y creo que con razón, al Parlamento Europeo como un auténtico cementerio de elefantes. Claro, que los elefantes tienen mucha más inteligencia que ellos. Este Parlamento Europeo, con sede central en Estrasburgo, fue fundado o constituido el día 10 de septiembre del año 1952. Como os he dicho antes, está formado e integrado por 750 representantes más otro que es el presidente. Hay un criterio muy importante a la hora de determinar la representatividad en este Parlamento, y es el concepto jurídico político del decrecimiento proporcional. ¿Qué es lo que significa este concepto tan aparentemente extraño? Pues mirad, es muy sencillo. Significa que los estados con mayor población y en consecuencia con mayor representatividad ceden parte de ese, digamos, derecho que tienen a tener una mayor representación en aras de que los países, o mejor dicho, los estados más pequeños, tengan un mínimo de representantes, aun cuando esa representación, pues digamos, esté más allá de la población que haya en esos estados. Concretamente, hay 3 estados que tienen un mínimo de representantes, que es el de 6, que son Malta, Chipre y Luxemburgo. El estado que más representación tiene es Alemania, con 96 representantes, seguidos de Francia con 79 y de Italia con 76. Os estaréis preguntando, bueno, ¿y en España cuántos representantes tenemos en el Parlamento de Europa? Pues tenemos 54. 54, sí. 54 vividores, que encima nos piden el voto con todo descaro para no hacer nada, porque en el Parlamento de Europa no se hace nada, teniendo en cuenta que solamente se trabaja 4 días al mes. Claro, que eso de trabajar, pues es mucho decir. Veréis, voy a contaros algo. Bueno, hay que decir que se reúnen el periodo de sesiones se reúne el segundo martes del mes de marzo. Bien. En el Parlamento Europeo hay 12 grupos parlamentarios. Cada grupo parlamentario, para que pueda ser considerado como tal, tiene que tener un 25 representantes como mínimo, siempre y cuando haya obtenido representación en 7 de los 28 países o estados que conforman la Unión Europea a día de hoy. Ya veremos a ver lo que pasará dentro de unos meses cuando el Reino Unido de la Gran Bretaña decida, yo lo tengo muy claro, que así será, salirse de la Unión Europea. Pero de momento tendrá que acudir a las elecciones y tendrá que elegir a sus representantes, aunque los euroescépticos van a ganar por goleada de escándalo estas elecciones en el Reino Unido. Bien, además de todo esto, el Parlamento se nutre de 7.698 funcionarios y agentes contratados. Toda una burocracia, todo un aparato burocrático para agilizar las actuaciones de una institución que no sirve absolutamente para nada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? El que quiera ver algo más sobre el tema del Parlamento no tiene más que acudir al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículos 223 y siguientes, y ver todo lo que dicho tratado establece respecto al Parlamento Europeo. Voy a contaros cuáles han sido los últimos resultados que ha habido en las elecciones al Parlamento Europeo. En el año 1979 votaron el 61,99% de los ciudadanos llamados a las urnas. 1979. 10 años después, 1989, el porcentaje fue del 58,41%. Como veis, sustancialmente menor. Pero es que 10 años después, en 1999, el porcentaje de participación decayó hasta el 49,5%. Bien, pero tranquilos, porque en el año 2014, que fueron hasta el momento las últimas elecciones que se han celebrado al Parlamento Europeo, la participación fue del 42,61%. Es decir, que el 56,2% de la población llamada a las urnas dijo que nanay, que ellos
no participaban en esta ópera bufa. Cabe concluir, ¿está legitimado, por tanto, el Parlamento Europeo con una tan escasísima representación? No hay mínimos. Los que han elaborado toda esta historia no se han preocupado de establecer ningún mínimo para decir, bueno, a partir de aquí los resultados son legítimos, porque es que si no, pues habrá que concluir que esto está deslegitimado y bueno, pues habrá que hacer otra cosa, pero esto no sirve. No, estos no se preocupan de esas cosas. Ahora, éticamente es evidente que por debajo del 50%, incluso el señor Margallo, que fue hasta hace poco ministro de Asuntos Exteriores del gobierno español, dijo que por debajo del 50% era más que cuestionable que los resultados al Parlamento Europeo fueran legítimos. Bien, hablemos de los sueldos de todos estos elefantitos que se van allí a sentar para pasar el rato. Pues estos tíos, porque no tienen otro nombre, cobran 8.758 euros brutos al mes, que en términos netos significan 6.611 euros. Al año, esto se traduce el total en 105.092 euros. Claro, estos que trabajan tanto, además, a los 63 años tienen derecho a una pensión, y menuda pensión que tienen los tíos. Pero no termina todo ahí. Además de lo dicho, tienen unos gastos que se les va a dar en concepto de dieta general por un total de 4.342 euros por cabeza. Tienen una asignación para asistentes, no sabemos muy bien lo que será eso, deben ser todos los apaniaguados que les sirven de esbirros y de voceros y de todo esto, por un total de 24.164 euros. Además, gastos de estancia por día de 306 euros. Y tienen derecho a viajar en preferente si es que van en avión, y si van en vehículo, coche, tienen derecho a que se les pague 50 céntimos de euro por cada kilómetro recorrido. Y tienen derecho también a realizar dentro del territorio del propio país hasta 24 viajes pagados. Total, que se destina al presupuesto del Parlamento Europeo hasta más de 40 millones de euros para pagar toda esta tomadura de pelo. Y ya voy a ir concluyendo, pero no puedo hacerlo sin hacer una breve referencia a las subvenciones. Porque, claro, cada diputado, cada parlamentario europeo va a recibir el partido al que corresponda, al que esté adscrito dicho parlamentario, un total de 32.508,74 euros. Y 1,08 € por cada voto que reciba cada partido político. Claro, no os quedéis en casa, venid a votar, venid a votar. No dejéis que el contrincante nos pueda ganar el terreno. No, votad, no, que nadie se quede en casa. Tenéis más cara que espalda, todos, cualquiera que sea el partido al que pertenezcáis. Incluso, como están viendo que el índice de abstención va seguramente, yo me mojo ya y voy a decir que va a ser récord histórico, pues incluso a nivel institucional se les ha ocurrido hacer una campaña que se llama Esta vez voto. Y el CIS español, curiosamente, nos da muchos datos estadísticos sobre muchas cosas, pero no nos dice nada sobre el índice de participación estimado para estas elecciones europeas. La pregunta es porque, bueno, como ya sois muy inteligentes, no os lo voy a contar, porque lo sabéis muy bien. Yo voy a concluir ya. Hoy he recibido la basura de las papeletas que me mandan los diferentes partidos políticos. Hasta ahora solamente he tenido la desgracia de recibir uno, pero a buen seguro que recibiré los demás. Pues bueno, pues el que voy a mostraros, que es este, pues no es porque sea el naranjito, porque me hubiera gustado tener uno de cada uno. Para hacer exactamente esto, veréis. ¿Lo veis bien? Esto es lo que voy a hacer con la papeleta. ¿Lo veis bien? Bueno, pues esto es lo que voy a hacer con esta y con las demás que me lleguen en los próximos días. Después de todo lo que os he contado, decidid si el día 26 vais a acudir a las urnas para votar, en este caso, en este vídeo, hablo solo de las elecciones europeas, para votar por esta tomadura de pelo. Decidid libremente,
Eso sí, que después no protestéis los que habéis acudido a votar, ni nos digáis a los que no lo vamos a hacer que no tenemos derecho a protestar. Porque los únicos que tenemos derecho a protestar y a alzar la voz aquí somos los que no participamos, legitimando esta auténtica tomadura de pelo que constituye un gravísimo atentado contra la inteligencia. Sin más, amigos, reiterando la atención y el agradecimiento por vuestra atención, quiero recordaros que podéis suscribiros a este canal si lo deseáis y os invito a que, si os ha gustado el vídeo, lo compartáis. Sin más, y hasta muy pronto, salud y libertad para todos.